Hello. Today we are going to look at one specific example. Hola, hoy vamos a ver un ejemplo específico sobre cómo hacer funcionar una metrópoli como Madrid a partir de la metodología del marco Metromatrix. Of methodology. Hace un tiempo estuve al frente de la metrópoli de Madrid de 1988 a 1999. Primero estratégico, luego estructural. Many decisions daily. Tuve que hacer el plan metropolitano 1996-2016 y tuve que tomar muchas decisiones a diario sobre qué hacer en la metrópoli. Hay una definición de gestión y planificación metropolitana que me gusta mucho. Me lo dijo hace muchos años uno de mis profesores en Oxford. Metropolitan Planning es tomar decisiones inmediatas dentro de una visión general del futuro. Mi trabajo en la gestión de la metrópoli era tomar decisiones todos los días, pero en un marco de futuro. Madrid estaba creciendo muy rápido para ser una metrópoli desarrollada. Muchas metrópolis emergentes están creciendo a un ritmo anual del 5%. Significa que la metrópoli se duplica cada 14 años a medida que se acumula el 5%. En Madrid, la cifra no fue tan dramática. Madrid crecía un 50% cada 20 años. Tasa de crecimiento más baja, pero sustancial de todos modos. Si crece un 50% en 20 años, cuando le han tomado 2000 años de crecer hasta el primer 100%, no es un crecimiento natural, es una explosión de crecimiento. En Madrid el crecimiento no fue tan grande como en las ciudades emergentes, más fácil de manejar. Por eso pude manejarlo. El otro elemento positivo fue que teníamos un presupuesto para hacer frente al fenómeno. España en 1999 era un país desarrollado. Los presupuestos nacionales y locales fueron capaces de afrontarlo. Pudimos producir las infraestructuras necesarias para aprovechar este enorme crecimiento. Veremos más adelante, cuando el PIB de un país se multiplica por 3, el crecimiento del sector público se multiplica por 20 o 30. Cuando más rico eres, más dinero tienes para invertir, no solo para comer. Los más pobres, sus prioridades serán comer mañana, sin excedente para inversiones. Madrid podía permitirse mirar a largo plazo y hacer inversiones. Lo primero que hicimos fue un plan estratégico, 1988 a 1994. Definimos el papel futuro de Madrid en un contexto mundial, un objetivo estratégico que hay que resumir en una frase. Parafraseando a JF Kennedy, no preguntes qué puede hacer el mundo por ti, pregúntate qué puedes hacer por el mundo. Decidimos que Madrid tenía que ser la plataforma intercontinental entre dos continentes, Europa y Latinoamérica. Ese fue el papel de Madrid para el próximo siglo. Fijamos ese plan estratégico. Decidimos que Madrid tenía que ser esa plataforma entre los dos continentes y de tal manera que, siempre que un empresario alemán y argentino tuvieran que encontrarse, en lugar de reunirse en Frankfurt o Buenos Aires, se encuentran en Madrid. Eso producirá muchos beneficios derivados para la economía. Madrid jugará ese papel, como Londres, París o Nueva York, sí lo harán a nivel mundial. Madrid tenía que jugar ese papel a nivel secundario, no global, no a escala de unos 50 millones, solo entre dos continentes en la escala de 1 a 5 millones. Luego tienes que ver qué proyectos estratégicos, qué infraestructuras, qué servicios avanzados tienes que prestar para poder alcanzar ese objetivo estratégico. Ese es el papel de la planificación estructural, después de haber hecho el estratégico. Ese es el reino físico, territorial, tangible. Hicimos el plan estructural 1996-2016. Como vimos en una presentación anterior, Madrid es una metrópolis que no está en un plano sin futuro, como Walter Kristaller definió los sistemas de ciudades donde se aplicaría la teoría del lugar central. Madrid está en el paso de la sierra y la llanura del Quijote de la Mancha. Tiene una estructura reticular con direccionalidades principales y secundarias, como Bogotá, Colonia, Nairobi, Teherán y muchas otras. Esa tipología tiene una directriz y una generatriz, los fenómenos cuadráticos de las grandes metrópolis. El desarrollo de Madrid fue paralelo a la sierra, cresta montañosa, al noreste de Madrid con una inclinación de 45 grados con respecto al meridiano norte-sur. Paralelo, el desarrollo de Madrid es paralelo al de la sierra. Tuvimos que trabajar dentro de este rasgo topogeográfico que es el que produce la morfología metropolitana de Madrid. Mira el mapa de Madrid. Es posible que al principio no te des cuenta de que existe un patrón de ubicación de pueblos y aldeas, algunos de ellos grandes de 200.000, 180.000, 160.000 personas. No solo pueblos, ciudades de tamaño medio, todas en rápido crecimiento e integradas en el fenómeno metropolitano.
No ves desde el principio el patrón. Esa es la habilidad del planificador metropolitano. El patrón es una dirección paralela a la sierra, a la cresta. En la otra dirección perpendicular a la cresta, en las líneas de los ríos afluentes que fluyen desde las montañas hasta el valle del río Tajo. Revisa estos mapas y ve la ubicación de esos asentamientos urbanos y municipios. Un patrón ambientado en la época medieval. Parece que no tiene una ubicación racional, pero la hay. Hay una racionalidad subconsciente, no una racionalidad de planificación. Estas ciudades están separadas por 4.5 kilómetros. Ubicaciones alineadas, siguiendo líneas topográficas y territoriales. El planificador metropolitano debe comprender la topografía, la geografía, la ecología y el medio ambiente para poder configurar el mecanismo de acuerdo con estas necesidades de sostenibilidad. Metromatrix proporciona entonces los mecanismos donde cada municipio se convierte en un dígito metropolitano. Cambiamos el ADN metropolitano de circular, orbital, a reticular matricial. Una estructura orbital contra natura a Madrid impuesta por generaciones de urbanistas incapaces de comprender la escala metropolitana. Algunos lo hicieron, como Pythagore en 1949. La mayoría no lo hizo. La herencia vienesia de Otto Wagner en el siglo XX, aún vigente, ha sido terrible cuando la aplicaron quienes no tienen la capacidad de comprenderla. El enfoque circular de 1912 puede funcionar para ciudades medianas, no para metrópolis. Recuperamos la estructura natural de Madrid. Luego pudimos asignar datos dentro de los mecanismos reticulares. Esta es la población y la red de trenes. Pudimos tomar decisiones sobre bases sólidas y visibles sobre las cuales las ciudades deben crecer ya que se benefician de un activo de transporte público masivo y que no deberían crecer demasiado hasta que se llegara a un acuerdo para proporcionar el transporte público adecuado. Estábamos evitando la dependencia del automóvil que habría requerido la construcción de más carreteras. En este otro diagrama tenemos aquí el tamaño y la ubicación de las áreas comerciales. De modo que vea de inmediato que algunos de estos municipios ya estaban saturados y otros permitieron cierto crecimiento. El sistema le permite tomar decisiones a partir de la visualización de datos en el sistema Metromatrix. Aquí está el diagrama matricial del nivel de ingresos. En amarillo, las áreas más pobres, el área más rica en violeta. Podrías decidir las prioridades de las inversiones sociales, proporcionando acceso a las instalaciones sociales a la población merecedora. Fue un cambio radical de jugar a los dardos a jugar al ajedrez. En lugar de que todos intentaran llegar al centro tensado y derrumbado, cada uno de estos municipios tuvo su oportunidad y desempeñó un papel diferente, en el mejor de los casos y en el interés metropolitano. En la metodología tenemos el mapa analógico, un mapa simple y tenemos el diagrama. El diagrama le permite tomar y explicar decisiones sobre hacia dónde debe ir el crecimiento en función del transporte público masivo existente y que se proporcionará. Puede presentar alternativas esquemáticas que discutan conceptualmente en lugar de discutir los detalles conflictivos de cualquier propuesta específica. El Madrid de los 80 tenía un patrón de núcleo con dos extensiones principales, dos alas. En los 90 se ampliaron esas alas y construimos el tren de alta velocidad a Sevilla. En la década de 2000 construimos la M45, que une ambas alas y evita la necesidad de pasar por Madrid. También decidimos dónde tenía que estar el próximo aeropuerto de Madrid para la década de 2030, con algo de antelación. Eso es necesario porque ese aeropuerto es el que será el que hará de Madrid la plataforma intercontinental, capaz de albergar a 150 millones de pasajeros. Muchas otras ubicaciones dependen a largo plazo de la ubicación del aeropuerto. Afecta a todo el mercado laboral, 250.000 puestos de trabajo, y a todo el patrón territorial. Las infraestructuras se construyen al ritmo de las externalidades positivas y las capacidades financieras. Eso es Madrid 2010, evolucionando su estructura en el futuro de su ADN natural. Si tiene un enfoque esquemático, también puede, como síntesis del mismo, tener una imagen esquemática, un esquema muy simple que enmarca su mente en lo esencial de la estructura metropolitana, como un emoticón por cara. Compartes eso con profesionales y personas. Tienes un enorme poder de comunicación.
Cuando las personas comprendan cuáles son los elementos esenciales de la estructura metropolitana y sus políticas, tomarán decisiones en su profesión diaria de acuerdo con ese concepto marco. Nadie quiere nadar contra la corriente. Esto tiene un efecto multiplicador, ya que todos en la metrópoli toman decisiones e inversiones en la misma dirección. Multiplica por miles, si no millones, su potencial de implementación coordinado con el sector público y privado en conjunto. Aquí están los enfoques esquemáticos y analógicos con las propuestas de desarrollo. Ya comentamos la necesidad de unas infraestructuras muy básicas que completen la red y estabilicen a largo plazo la estructura de Madrid. Transformamos el eje urbanístico de la Castellana de Madrid del siglo XIX norte-sur a la M45, eje de 45 grados para la dimensión metropolitana del siglo XXI. Madrid ha aumentado su centralidad mayorista desde el siglo XI. El mercado mayorista se ha movido en un patrón geométrico exponencial. Es un movimiento natural bastante interesante, no hecho a propósito, sino como parte de la comprensión de las generaciones anteriores sobre la estructura oculta de Madrid. A partir de estos resultados, selecciona qué áreas requieren desarrollo y diseño. Debo decir que durante los últimos 10 años el municipio de Madrid ha carecido de las habilidades profesionales o políticas para entender esto. Todavía no se han dado cuenta de la importancia de esas áreas, pese a que se señalaron en 1996. Para comprender cómo se desarrollan las fuerzas estratégicas en el territorio, usamos la analogía del ajedrez. En el ajedrez, cada municipio sabe qué hacer con su beneficio y en el beneficio de toda la estrategia. Si no quieren hacerlo, no tienen que hacerlo. Sin embargo, eso irá en detrimento de su población. Se realizarán inversiones que no alcanzarán el resultado esperado. Serán las inversiones equivocadas, sin energías de otras inversiones metropolitanas o de municipios pares. Diferentes escalas, la metropolitana, la urbana y la urbanística. Consigues un consenso con los alcaldes de las infraestructuras y actividades que se llevarán a cabo en su municipio. Tenemos un patrón de homogeneidad, el dígito, pero cada plan director municipal hará su propia adaptación y diseño específico. Puedes ver 8 de los planes directores en los municipios de Madrid. Todos son muy diferentes, todos son consistentes y todos funcionan bien. No vamos a pasar, ya lo hemos visto. Todos ellos juntos crean el patrón Fabric del metro, como bloques residenciales en el patrón urbano. Por ejemplo, Nueva York, Barcelona, etc. No es un patrón impuesto, es un patrón discutido con el público, las administraciones públicas y las instituciones privadas en el sistema matricial de gobernanza. Además, hay que desarrollar el diálogo entre los sectores físicos del genoma, la matriz y las escalas. Recuerda, el transporte y el medio ambiente a menudo entran en conflicto. Cruzan sobre el mismo territorio. Hay que encontrar compromisos priorizando el medio ambiente y, si eso no es posible, compensar con lucro el daño causado. Cuando se mira el futuro de una metrópoli, hay que mirar a lo ancho y a lo largo. Tienes la visión general y luego seleccionas los proyectos de acupuntura que traerán esa visión más estratégicamente. Por ejemplo, el aeropuerto Campo Real. Usted diseña los procedimientos físicos, de gobernanza y financieros para esos proyectos. Estás listo para implementar y administrar. Allí tienes los proyectos ya implementados y aprobados del Plan de Madrid. Son los principales proyectos que han transformado Madrid. Échales un vistazo. Muchos de ellos ya están construidos, otros aprobados y en camino de implementarse después de 10 años de la aprobación del plan y su arraigo en las administraciones y la sociedad civil. Ahí tienes la imagen completa de los múltiples diálogos mencionados que cambiaron el patrón de ADN de Madrid. Ha habido 4 teorías principales de gestión y planificación metropolitana durante el siglo XX, 2 de ellas en la primera mitad del siglo. Viena, radial orbital de 1912, la propuesta de Otto Wagner, y 1933 de Walter Christaller en el sur de Alemania, la teoría del lugar central. A finales del siglo XX tenemos otros 2 enfoques, teoría del archipiélago de 1967, producida también por un alemán, Oswald Ungers, y Graham Shane, un inglés americano. El enfoque del archipiélago ve a la metrópoli como un conjunto de unidades, islas, de un archipiélago. Se trata de las unidades urbanas, dígitos, como islas independientes. Metromatrix dice que está bien, pero hay una estructura subyacente y que une todas esas islas formando el archipiélago. Existe una
estructura geográfico-geológica. Tienes que detectar una estructura geológica y unir todas estas islas con una estrategia común. Esa fue la teoría de Metrometrics de 1996 de Madrid. Desafortunadamente, muchas de las metrópolis emergentes están adoptando un quinto enfoque, el enfoque de no hacer nada. La teoría del musgo. Dejar que el crecimiento descontrolado se apodere de donde quiera. Las administraciones nacionales y locales no saben cómo manejar la metrópoli y están dejando una herencia del caos en las próximas generaciones. Es posible controlar la metrópoli. Tenemos las herramientas. Sin embargo, requiere un cambio de paradigma. Los políticos, los responsables de las tomas de decisiones y los planificadores profesionales a cargo carecen de capacidad. Las instituciones multilaterales asesoras también. No saben con qué están lidiando, por lo que no hacen nada. Deja ir las cosas con proyectos poco sistemáticos e ineficientes como excusa para hacerlo. El resultado es el musgo invasor, una de las formas de vida más primitivas. Permítame decirles que lo estamos haciendo como lo hizo Picasso. Empezó a hacer la transcripción perceptiva, realismo Gestalt. Ese es el mapa analógico, representación realista, no del todo, del territorio. Un retrato. Luego siguió mirando los elementos esenciales de ese retrato. Ese es el diagrama, la interpretación abstracta selectiva del territorio. Eso fue el cubismo analítico. Y finalmente, se adentró a la reconstrucción mental del sujeto, representando los elementos significativos en el espacio y el tiempo. Ese es el esquema de la metrópoli, lo esencial, el cubismo sintético, la última fase del cubismo. ¿Recuerda la anécdota que ya mencioné? Cuando Picasso presentó su retrato a Gertrude Stein, ella dijo, no me parezco a ella, y Picasso respondió, lo harás. Debes comprender la esencia de la metrópoli a través de la síntesis esquemática y esquemática de Metromatrix. Se supone que eres un profesional para poder ir más allá de la percepción básica. La metrópoli necesita eso, te necesita. Eso lo hicimos en Madrid. La sociedad civil y pública lo asumió y lo interiorizó, consciente e inconscientemente. Ha sido el núcleo de muchas decisiones durante los últimos 20 años. Todavía se ve la influencia cohesiva subyacente en muchas decisiones hoy en día. Algunos no, algunos se equivocan, como jugadas de ajedrez jugadas por un jugador ignorante. Pero déjame recordarte que, cuando en un juego de ajedrez colocas las piezas principales en el lugar correcto en el tablero de ajedrez, el juego está listo, el juego termina. Muchas gracias. La próxima vez vamos a ver cómo se cocina una metrópoli, una receta de huevo para la metrópoli. Thank you very much. Next time we are going to see how you cook a metropolis, egg recipes for the metropolis, and you can download these slides from those links in the web. Thank you very much.